Aunque hoy en día la península coreana está separada en dos países totalmente diferentes, estas dos naciones son relativamente nuevas. A lo largo de la historia, esta zona siempre estuvo unida y su convivencia era como la de cualquier otra nación. Pero todo cambió cuando después de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética y China le pusieran el ojo a dicha parte olvidada del planeta. Y aunque luego de 3 años de guerra todo terminó en un empate, ¿qué hubiese pasado si en vez de una igualdad los comunistas hubiesen salido victoriosos? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿qué tal si Corea del Norte hubiese ganado la Guerra de las Coreas? Antes de comenzar con este caso hipotético, que recuerden no es más que eso, una remota posibilidad, hagamos un pequeño resumen de lo que fue la Guerra de las Coreas. Esta península había estado bajo el control japonés, pero con autonomía propia desde 1910. Por eso, al Japón haber perdido la Segunda Guerra Mundial, los aliados decidieron quitársela y dividirla en dos, el norte ocupado por los soviéticos y el sur ocupado por los norteamericanos. 2 años después de este evento, el comunismo y el deseo de controlar toda la península había sido sembrado brutalmente en la mente de los habitantes del norte. Por esto, el norte lanza una ofensiva contra el sur. Comienza la Guerra de las Coreas. Durante 3 años, personas que habían crecido juntas y sin problema alguno se mataban entre sí en nombre de dos ideales que ni siquiera eran originales de su zona. Miles murieron, otros miles desaparecieron y después de ver que el conflicto nunca terminaría, ambas partes decidieron simplemente dejarlo en un empate y pues tener a la nación dividida. Ya sabiendo esto, comencemos con nuestra realidad alterna donde dicho empate no existiría, sino que el norte y los soviéticos habrían ganado el control de toda la zona. La guerra en nuestra realidad alterna comienza igual que en la realidad actual. El norte invade el sur para quedarse con todo el territorio, pero a diferencia de la historia real, digamos que en este caso Estados Unidos toma una mala decisión en el momento, que simplemente decide retirar sus tropas y en vez de invertir en una nueva guerra, pues más bien decidieron dirigir sus recursos en la reconstrucción de Europa y restablecer rutas de mercadeo y una economía un poco más estable. Y aunque es casi imposible que los estadounidenses hubiesen abandonado Corea, pues tiene sentido que lo hicieran. Total, era el territorio controlado por los americanos más alejados de su país. Recuerden que todo esto pasó 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque había una rivalidad entre soviéticos y estadounidenses, pues no era tan fuerte, y de paso el pueblo americano aún se estaba recuperando de la pérdida de miles de sus soldados y pues el pueblo solo quería un poco de paz por algunos años, pero en lo que solo parecía un conflicto civil entre coreanos terminó siendo una masacre al sur por parte del norte y un aliado secreto, China. Kim Il-sung es el nuevo líder supremo de toda la zona con apoyo chino y soviético. Los estadounidenses, que pensaron que nada pasaría, se dieron cuenta no solo de las miles de pérdidas humanas, sino de la rápida expansión comunista en Asia y cómo era posible que en cualquier momento toda Europa se viera envuelta de nuevo en otro conflicto de carácter global. El presidente Truman ve esto como una gran pérdida y una amenaza inminente. La gente se altera, el pueblo exige hacerle frente al comunismo debido a que amenaza su estilo de vida. Así que Estados Unidos deja el descanso y se pone a trabajar. Cualquier posibilidad de una expansión soviética o comunista en algún otro país sería frenada en seco y después de la Guerra de las Coreas, ¿cuál fue el siguiente conflicto armado de gran nombre? Pues la Guerra de Vietnam, señores. Vietnam era una colonia francesa que en los años 50 fue influenciada por China para que adoptase el comunismo, se levantara contra Francia y se volverían independientes. En nuestra realidad actual, Francia estaba muy débil por la Segunda Guerra Mundial y no pudo hacerle frente a la amenaza comunista. Luego, en los 60, esta nación comunista amenaza con invadir el resto del sudeste asiático, y ahí fue cuando Estados Unidos entró. Pero en esta realidad alterna, los americanos decidieron que no iban a arriesgar a otra nación. Cuando Francia más lo necesitaba, que estaban a punto de perder la colonia, Estados Unidos mandó una armada entera para acabar sin piedad con el frente comunista, y en cuestión de meses la rebelión vietnamita fue aplastada.
Como Vietnam fue un éxito y tenía todo el apoyo popular, los movimientos socialistas contra el gobierno estadounidense en los 60 y en los 70 no tuvieron ni una pequeña parte del apoyo que tendría en la realidad actual. La gente aún seguía asustada por la amenaza comunista y por eso el pueblo apoyaba en su gran mayoría a la guerra. Esto lo cambió todo, cuando los Castros comenzaron a mostrar que serían una amenaza importante contra el gobierno cubano. Estados Unidos manda tropas para evitar el crecimiento comunista. Los guerrilleros no eran rival alguno para el ejército americano y la isla siguió bajo el control norteamericano. Todo lo cambia, todo cambia. La Unión Soviética cae años antes. En esta realidad, Estados Unidos se vuelve un país más conservador y controlador de lo que ya era. Llega a ese control americano globalizado mucho más rápido. Los movimientos socialistas en todo el mundo son prácticamente borrados. Al final, la Corea alternativa se vuelve una Cuba de nuestra realidad actual. Un país comunista, pero que como estuvo en conflicto tantos años atrás y ya salieron victoriosos, pues eventualmente se abre un poco más. China sigue siendo una potencia mundial económica y los soviéticos pues se convierten en Rusia mucho antes. Por solo cambiar el resultado de una guerra, el mundo entero es moldeado de manera diferente. Ver cómo el aleteo de una mariposa puede cambiarlo todo es algo sin comparación. ¿Qué te pareció el video? ¿Crees que sería diferente? Coméntalo en la parte de abajo. Recuerda que esto solo es un caso hipotético y nada más. Si te gustó el video, compártelo para que más gente pueda verlo. Te lo agradecería muchísimo. Yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.